Hola, bienvenidos al canal. En marzo sembramos patatas utilizando 4 diferentes métodos, experiencia que compartimos en el episodio 23 de este canal. Y en este vídeo muestro el resultado de ese experimento. Comencé la cosecha en el mismo orden que hicimos la siembra. El método 1, patatas sembradas directamente en el suelo. Este es un método tradicional, removiendo la tierra con motoazada, y sembré directamente los brotes en el terreno. 4 meses después, las plantas de patatas ya estaban completamente secas, que es la señal de que los tubérculos han terminado su ciclo. Para cosechar uso una horca, siempre con cuidado para no pinchar ninguna patata. Pero bueno, si alguna se rompe no pasa nada, esa se come el mismo día. El rendimiento fue modesto, pero razonable. Conseguí sacar unas cuantas patatas de 6 plantas que nacieron de 3 tubérculos que habían brotado en la cocina de casa. Aunque fue una buena manera de aprovechar lo que ya tenía en casa, probablemente si hubiese utilizado semillas certificadas, habría obtenido una producción más abundante y uniforme. Estas semillas suelen estar seleccionadas y tratadas para garantizar un mejor desarrollo y resistencia frente a enfermedades, algo que puede marcar la diferencia en el rendimiento final del cultivo. No estoy muy a gusto con el método de labranza, pero tengo que reconocer que por tercer año consecutivo este sigue siendo el método más productivo. Si me detengo a pensar, tiene sentido que la tierra ofrece más espacio para que las raíces exploren y por lo tanto el resultado sean tubérculos más grandes. Ahora pasamos a la jardinera donde sembré patatas solo usando hojas secas. Este es uno de los experimentos más curiosos, porque puse las patatas en una jardinera donde solo había rellenado con paja y hojas secas sin compostar. Las plantas crecieron, pero no formaron tubérculos. Sin embargo, al vaciar la jardinera encontré un sustrato suelto, lleno de gusanos y en plena descomposición. La tierra que se está formando aquí de la descomposición de las hojas es muy buena, pero no la apropiada para que se desarrollen los tubérculos de la patata. Es probable que el proceso activo de compostaje compite con la planta por el nitrógeno. Lo que sí se dio bien en el bancal que rellenamos solo con hojas fueron las lechugas y el kale, pero me imagino que se debe al sistema de raíz superficial de la planta. Y aquí lo único que recolectamos de esta jardinera. El método 3 consistió en hacer una pequeña torre de 20 por 20 por 20 para sembrar patatas usando un método de capas de tierra y paja. El resultado fue mejor que el de las hojas secas, aunque limitado por el espacio. Aún así, demuestra algo importante: las patatas pueden crecer en sistemas verticales siempre que tengan acceso a una capa nutritiva, y la paja ayuda a mantener la humedad y evita que los tubérculos se pongan verdes. Esto es lo que logramos cosechar de esta pequeña torre. El cuarto y último método fue en bolsas de cultivo con tierra vegetal y compost. Pasé una de las bolsas de cultivo que sembré a principios de abril. El resultado, una buena cantidad de patatas, aunque muchas aún muy pequeñas. Por eso decidí no vaciar las otras bolsas todavía. Quiero ver si alcanzan mejor tamaño, dejándolas crecer un par de semanas más. Las bolsas de cultivo funcionan muy bien cuando el espacio es limitado. Recomiendo este método ampliamente para quien quiera sembrar en balcones o jardines muy pequeños. De esta primera cosecha recogimos 5 kilos de patatas. ¿Sembraré patatas el próximo año? Sí,
pero la próxima vez usaré semillas certificadas, porque las patatas de supermercado suelen venir tratadas para evitar que broten, y eso probablemente afectó la producción de esta temporada. Volveré a sembrar por lotes o etapas, para poder cosechar a lo largo de la temporada y no depender tanto del almacenaje. Sin un buen lugar de almacenaje, la cosecha se estropea antes de usarla, y todo el esfuerzo del huerto no sirve cuando más lo necesitas. Y en cuanto al método, lo más seguro es que vuelva a usar el de mínima labranza, que es el que ha dado mejor resultado, acompañándolo siempre con un acolchado generoso de paja para mantener la humedad y proteger los tubérculos. 5 kilos de patatas pueden parecer muy poco para todo el trabajo realizado, pero aún me quedan 4 bolsas por cosechar. Y además he aprendido mucho de esta experiencia. De hecho, no veo la hora de comenzar con el diseño del plan de siembra para la próxima temporada. Y esto es lo que me llevé a la cocina en esta última visita al huerto. Hasta aquí el video de hoy. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.